En exactamente 1 hora y 55 minutos se va a inaugurar la nueva edición del Festival Internacional de Cómics de Santiago en su versión 2023. Son 12 años de desarrollo de este festival que va a estar realizándose hoy día, mañana y hasta el domingo 1 de octubre con una serie de actividades en la Universidad Santo Tomás, específicamente ahí en su sede de Vicuña Maquena 4835, Metro San Joaquín, línea 5, en donde van a estar presentes una serie de editoriales que van a estar presentando sus libros y una serie de autores, tanto del mundo independiente como del mundo de la industria. Y para hablar un poco del hacer cómics y también contarles respecto a algunas de las actividades en que van a participar sus autores, tenemos al otro lado de nuestra línea al colega, amigo y también editor del distrito manga en Penguin Random House, Daniel Olave. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias, Antonella. Un gusto estar aquí conversando contigo esta mañana de cómics. Bueno, sí, la excusa es hablar del Festival Internacional de Cómics de Santiago, que es un gran momento en donde se reúne tanto las editoriales más grandes como las más independientes. Y el otro día hablábamos acá con Carlos Reyes a propósito del libro que sacaron sobre Víctor Jara, de esta persistencia, ¿no?, de hacer cómic en Chile, tanto en los distintos formatos, para distintos públicos. Y tú como entusiasta y como editor, ¿cuál es tu mirada respecto al estado de la situación del cómic en Chile? Bueno, sí, Carlos sabe mucho del tema, es un gran guionista de cómics que acabamos de publicar con él este bello cómic sobre Víctor Jara que se va a estar presentando mañana en el FIC. Y recuerdo que justo hace un año atrás, en el FIC anterior, estábamos en el lanzamiento de Juicios de Chile de Jorge David, otro destacado representante del cómic nacional que hacía mucho tiempo que no publicaba un cómic. Para quien no sabe, también conocido como Dr. Zombie. El Dr. Zombie, sí. Yo insistí en ponerle al libro en la portada Jorge David. Ni él se reconocía por su nombre, pero me parecía importante. Bueno, y Gonzalo Martínez, otro importante autor nacional, dibujante, era el presentador y destacó el rol que tenían las transnacionales, como le suele decir la gente a las editoriales grandes, porque no es común que en países como Latinoamérica, por ejemplo, publiquen cómics locales. Uh-huh. Yo soy el editor de narrativa gráfica y cómic de Penguin. Hay varios sellos que se dedican a eso. Está Distrito Manga, está Reservoir Books, está Salamandra Graphics. Y me ha pasado al hablar con compañeros de otros países que, por ejemplo, el sello Reservoir Books, que es por donde salió el libro de Víctor Jara, el de Jorge David, donde hemos publicado aquí a Mala Imagen, a Marcela Trujillo, a la Sol Díaz y a tantos otros autores, no publican cómics nacionales, ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Perú, ni en Colombia, ni en México. Quizás porque tienen los países grandes una larga tradición de cómics y tienen editoriales que publican autores importantes, pero aquí tenemos un montón de editoriales independientes, algunas dedicadas solamente a publicar cómics, ¿no?, que hacen un tremendo trabajo, pero es el caso nuestro al menos, entiendo, Planeta también lo hace, que se publican autores locales y estamos todos en la misma. Mañana, bueno, este fin de semana en el FIC aprovechamos de compartir el espacio, tanto las editoriales grandes como las independientes, porque estamos todos en la misma, que es precisamente lo que tú dices, la persistencia del cómic. Y ojo, que es una persistencia no solo a base de porfía, sino que también de una gran calidad del trabajo. Uh-huh. Hay gente que lleva mucho tiempo, hay gente nueva, hay gente que ha logrado en periodos súper difíciles. Había cómic en dictadura, cuando era una de las formas de resistencia del mundo alternativo, y uno iba a lugares como el Garage de Matucana, o a la galería, ¿cómo se llamaba?, Caja Negra, o Cubo Negro, donde se hacían exposiciones, donde habían cómics censurados, la revista Trauco, me acuerdo, de dictadura sacaron una tirada completa, en fin, había que mantenerse. Y después se pensaba, como muchos otros, que con el retorno a la democracia se podía de alguna manera retomar espacios culturales, porque hay que decir que el cómic tiene una larga tradición en Chile. Y en los años 60 y 70 aquí en Chile habían editoriales que hacían solamente cómic, y no solo para Chile, sino que para toda Latinoamérica, con unas tiradas impresionantes. Se hacían acá los cómics del Zorro, de James Bond, con licencias internacionales,
para toda Latinoamérica y con dibujantes chilenos, pero además cómics de origen nacional. Hubo revistas como Mampato que llegaron a tener más de 200.000 ejemplares vendidos a la semana, que eso con mucho menos habitantes que hay hoy día no ocurre con ninguna publicación. Entonces, hay una historia, hay un legado, hay una dificultad por varios momentos históricos, pero a pesar de eso, y que sigue siendo difícil de venderse el cómic en Chile, porque hay que decirlo, las editoriales grandes no publican cómic porque ven un buen negocio y vamos a vender mucho, cuesta, la gente no tiene costumbre, hay un público fiel, pero lo que tenemos sobre todo es muy buenos exponentes, grandes dibujantes, destacados guionistas, y ojo, algunos que trabajan para afuera haciendo cosas súper importantes. Pienso en Gabriel Rodríguez, en Nelson Daniel, ¿no? Gente que está publicando para afuera, como también en su época lo hizo Mario Igor o Máximo Carvajal, y también autores que han logrado crear sus editoriales, mover autores, y lo están logrando que se publiquen afuera. Pienso en Acción Comics o en otras editoriales o incluso agentes que están moviendo autores afuera y que han logrado que se publiquen en Brasil, en Estados Unidos, en Europa y en Corea, autores nacionales. Claro, y además lo que tú decías, ¿no? Entonces, este cruce entre nombres como el de Gonzalo Martínez, como el de Daniels, como el de Amancaina Huelpan, que son gente que tiene una larga, Félix Vega, que tiene una larga trayectoria y que trabajan para grandes marcas, de grandes editoriales de cómic a nivel internacional, que son reconocidos afuera también, pero que encuentran en las publicaciones locales la posibilidad de hacer novela gráfica más personal, ¿no? Y ahí aparece quizás una idea de autoría que es interesante. Quería preguntarte también respecto a eso, ¿no? Sobre qué hay para ti como entusiasta lector y también como cinéfilo, ¿no? ¿Qué hay en el lenguaje de la narrativa gráfica y de la novela gráfica que funciona, que sigue siendo tan atractiva? Bueno, yo creo que, bueno, como tú dices, es un lenguaje propio, un lenguaje aparte. Durante mucho tiempo, y todavía para alguna gente, se sigue viendo como una especie de hermano menor de la literatura. Durante mucho tiempo como algo que es solo para niños, ¿no? Que ha sido, yo creo, el gran estigma, que en el mundo está resuelto hace ya 50 años o más, ¿no? O sea, Humberto Eco, estamos hablando de los 60, cuando se descubrió que detrás del cómic había un lenguaje propio, era un arte en sí mismo, ¿no? Se hicieron las tesis académicas y se habló del cómic de autor, como se hablaba del cine de autor. Estamos hablando de los 60, en Europa, después viene todo el fenómeno del cómic underground independiente en Estados Unidos, es un poco paralelo a lo que pasó en el cine. Pero a pesar de eso, todavía pasa que sale un cómic que hablan de los monitos y lo asocian con niños, como que entonces después ven un cómic con desnudos o con violencia y dicen, oye, pero no hay que ver, si esto es para niños. No, el cómic es para todo público. Hay cómic infantil, hay cómic juvenil, hay cómic para adultos y hay cómic familiar transversal, como lo hay en el cine, como lo hay en la literatura, ¿no? Y de esa manera... al que lo conoce y entra a través del cómic, es un mundo nuevo, ¿no? Yo cuando chico me acuerdo, leía novela o libro, leía cómic y veía película, y para mí era todo lo mismo, eran historias, ¿no? Narraciones, eso es lo que uno busca. Pero claramente el cómic tiene un lenguaje propio, que es una especie, como uno puede decir, intermedio entre la literatura y el audiovisual, porque tiene una narrativa, tiene una estructura de contar un relato, pero a través de imágenes que le dan una riqueza y una viveza que incluso para chicos que les cuesta entrar a la lectura, y yo creo que ese debería ser la gran motivación para impulsar el cómic desde todo punto de vista, Estado, colegios y todo, es como muchas veces hay niños que entran a la lectura a través del cómic. Yo leía cómics cuando niño y leía de Disneylandia, ¿no? Y de Superman. Y es como pasa con todo. Así como hay chicos que entraron a la literatura porque se fascinaron con Harry Potter y eso hizo que una nueva generación de lectores hoy día estén leyendo y van creciendo y van leyendo más cosas, está pasando con el cómic y ha pasado siempre. Ahora los chicos descubrieron el manga. Y el manga hoy día es una de las formas de lenguaje literario que más expansión tiene en el mundo. Y el que crea que el que lee mangas va a estar toda su vida leyendo manga, probablemente no entienda que esos fenómenos son que abren puertas. Y la gente empieza a ver otras cosas, probablemente va a leer. O sea, yo todavía puedo leer un cómic de superhéroes. O sea, lo leía cuando niño y hoy día lo... ¿Por qué no? Exactamente. Pero eso no quiere decir que alguien va a tener algo así como una especie de limitación
de lo que está viendo, o que prácticamente una limitación intelectual, ¿no? Porque está leyendo manga, no, le va a echar a perder la cabeza al niño. Hay que pensarlo distinto y cómo se te abre el mundo. El cómic es una herramienta esencial, como lo es el cine, como es la literatura, ¿no? Para que a la gente se le abra el mundo, conozca nuevos lenguajes, conozca nuevas realidades. Y aparte de que este es un lenguaje, como decíamos, muy atractivo y que ayuda a nuevos lectores y todo, eh, tenemos además que hay una gran variedad. Deje de pensar que hay solo manga, que hay solo con las cosas para niños o cosas de sexo y violencia. Es tan diverso, ¿no? Como la diversidad hay en el cine y en la literatura, y también sirve para entender muchas cosas diferentes. Por ejemplo, un cómic como Hierba, que es una de las grandes eh, eh, libros que han llegado en el último tiempo y que ha sido un fenómeno en el mundo occidental. Es de una autora coreana. eh, Tú lo leíste, ¿no? Creo, no sé si ya hemos hablado. Habíamos hablado, pero no ha llegado aún a mis manos. Bueno, ya llega. Pero podríamos hablar de Satrapi, por ejemplo, que también es una autora que a partir de sus novelas ha visibilizado un mundo ajeno, femenino y contracultural en algún sentido versus lo que se piensa del cómic gringo, ¿no? Y habla de su realidad, de la mujer, del feminismo en el Oriente cercano, en Irán. Hierba de Kim Suk-Gendry Kim te habla de el conflicto de las dos Coreas, de las separaciones de la familia en uno de sus libros. En Hierba, que es el más potente, habla de las mujeres que fueron usadas como esclavas sexuales la guerra con Japón, que es un tema que muy poco conocido en Occidente, pero que marcó la relación entre estos dos países. O Joe Sacco, que es otro gran artista del cómic norteamericano que hace una especie de reportajes, ¿no? Documentales, pero que son dibujados. Y ahí tenemos una variedad enorme. Y en Chile está Carlos Reyes con Rodrigo Elgueta, hicieron Los Años de Allende, hicieron el libro del Canto Comprometido de Víctor Jara, que también son documentales dibujados. Ellos entrevistan, van a archivos, hablan con las personas, y a veces aparecen las personas hablando en el cómic y te vas armando una historia, pero a través de viñetas, de episodios de la vida de un personaje, como puede haber sido los primeros años de la Unidad Popular, o sea, la época del golpe, después en los años de Allende y ahora con lo de Víctor Jara. Entonces, la variedad de temas, la variedad de estilos, los diferentes estilos de dibujante y de formas de narrar que tiene el cómic es tan rico que una posibilidad es ir al FIC este fin de semana, asistir a las distintas actividades, conocer lo que se está haciendo. Ahí están esto se inaugura hoy día y dura sábado y domingo. Hay una serie de actividades, presentaciones de cómic. Todos los editores de cómic en Chile tienen su estreno, sus lanzamientos, esperando estas instancias como el FIC, que tiene una gracia, porque uno dice, bueno, pero está la Comic Con, y hay cosas que son taquilleras, claro. La Comic Con dice cómic en la palabra, pero la verdad es que es una especie de evento, espectáculo comercial, claro, donde el cómic está súper de lado. O sea, hay también gente cómica y qué sé yo, pero les preocupa más los cosplays, los invitados internacionales, y bueno, y es carísimo. Y está el FIC, que primero es gratuito, y que está solo y exclusivamente dedicado al cómic. Obviamente que hay otras cosas, vaya a encontrar tus cartas Pokémon y juguetes y bonitos, pero está centrado principalmente en el cómic y en los autores nacionales de cómic que van a estar ahí, van a mostrar sus dibujos. Vienen también invitados internacionales, hay talleres, hay charlas donde uno puede aprender más, conocer más, y puede conocer estos trabajos. Yo quiero destacar entre las actividades que tenemos, bueno, mañana a las 11 de la mañana va a estar el lanzamiento de Víctor Jara, Un Canto Comprometido, que es el libro de Reservoir Book que hicieron Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta, con venta de ejemplares y firma también de estos autores, un trabajo precioso, potente. Uno dice, ¿qué más se puede saber de Víctor Jara? Siempre hay cosas nuevas, y de la forma en que está presentado además sirve para tenerlo como un cómic familiar. Es algo que tú te puedes pasar a los niños, pero no es solo para niños, no está infantilizado, pero sí está pensado para que sea para todo público, para entender el legado, y que tiene una mirada positiva. Existen los autores, ¿no? Bueno, estuvieron contigo, sí, que han hablado de cuál es el legado, ¿no? Y quedarnos con las cosas buenas que aportó Víctor Jara y no en la terrible tragedia que significó su horrendo crimen.
Después tenemos, y esa es la actividad que a mí más me interesa destacar, una actividad que es como, si pusimos la hora Penguin Random House. Tenemos un espacio cedido por FIC, y agradezco a Cristian González, su director, a quien conozco hace muchos años. Yo estuve ayudando el primer, qué divertido, así como siempre estoy metido yo. Es verdad. Estuve en el primer festival de cine femenino de Chile, y también estuve en el primer FIC ayudando ahí a su organización. Y ya llevan 12 años, ya se han establecido como un espacio permanente que los dibujantes en Chile, la gente que hace cómics, le da mucha importancia. Por eso quiero destacar la labor que hacen y el trabajo de Cristian. Que lo tengan gratuito, abierto a todo público, y tenemos este espacio que va a ser el domingo primero a las 4 de la tarde, donde juntamos a autores de distintas generaciones para hablar de los cómics que hacen y lo que significa expresar cosas como a través del humor o distintos estilos, hablar de la realidad que nos afecta, la contingencia, lo histórico, los temas actuales como el feminismo. Mira, van a estar Sol Díaz, una de las grandes autoras mujeres del cómic chileno, creadora de Las Bicharracas, Una mujer elegante, Sin nada, tiene muchos títulos. Al principio de año publicamos con ella La rabia negra. Estuvo acá hablando de eso. Lo sé, un bellísimo cómic donde ella expresa a través de una imagen simbólica que es una pantera, las rabias internas de una mujer con su relación consigo misma, con los demás. Yo decía, esto es como un Calvin y Hobbes, pero adulto y feminista. Exactamente. Bueno, también va a estar Guillo, Malimagen y Carlos Reyes, que se me va el tiempo, Daniel, y quiero decirle a la gente algo muy importante. Entonces, esto es 1 de octubre a las 16 horas, gratuito, en la sede de San Joaquín del Instituto Profesional Santo Tomás, Vicuña Maquena 4835, donde va a estar sucediéndose a partir de ahora. En una hora más se inaugura el FIC Santiago y mañana 30 a las 11 de la mañana va a estar el lanzamiento de Víctor Jara, Un canto comprometido, que estuvieron acá en la semana, y el 1 de octubre, el domingo, a las 16 horas, una conversación entre Sol Díaz, Guillo, Malimagen y Carlos Reyes, además un cruce ahí generacional muy interesante. Que después de esa conversación ellos mismos van a estar firmando sus cómics, va a haber durante todo el día venta de los cómics de la editorial, va a haber también el manga de Distrito Manga para los que quieran conocer este sello solo de manga que tenemos, y van a estar los autores, se van a sumar algunos más, va a estar Maliki, Puklin, firmando sus obras que han publicado a través de los distintos sellos de Penguin Random House después de esta charla. Bueno, y yo me voy a aprovechar de que tengo al Daniel aquí, tengo 2 minutos, tengo que terminar el programa, pero pasarles el dato que con Daniel Olave vamos a hacer juntos un taller de cine, feminismo y diversidades. Vamos a pasar el aviso. Pasemos el aviso, total, es mi programa. Vale, vamos a estar a partir del 31 de octubre. Y todos los martes, desde el 31 de octubre hasta el 19 de diciembre, con Daniel Olave haciendo un taller en el Centro Cultural de España. Hace rato, nosotros somos amigos y hace rato queríamos hacer un taller juntos cruzando nuestra mirada respecto al cine. Daniel ha trabajado mucho tema de diversidades, por supuesto yo he trabajado mucho tema de mujeres en el cine, así que vamos a cruzar nuestros superpoderes y está abierta la convocatoria si ustedes quieren sumarse. El Centro Cultural de España, que nos recibe para hacer este taller, tiene 10 becas gratuitas para estudiantes, así que quienes quieran, si tú eres estudiante y quieres participar, tienes que inscribirte para hacerlo. Si no eres estudiante y quieres participar, eso tiene un costo, y toda la información está en la web del centro, el CEE, Santiago, el Centro de Cooperación Española de Cultura. Y es más fácil, mucho más fácil por las redes de Daniel o las mías, que ahí está el link directo. Exacto. A través de redes sociales tenemos la información. Si usted quiere saber más, nos pregunta o busca donde tenemos el post, pero si no, entra al sitio web del Centro Cultura de España, Centro de Cooperación de España, CCE, también en sus redes sociales, y ahí puede encontrar el detalle, o si no se lo mandamos nosotros por mail, el programa completo. Son 8 clases, 2 meses, todos los martes, 19:30 horas, Metro Salvador, y ahí puede ver los contenidos que vamos a ver, que nos repartimos un mes Antonella, otro mes yo, para hablar de cine y para hablar de diversidad sexual, de género, de feminismo a través del cine. Estamos contentos, porque además es presencial, entonces vamos a poder ahí encontrarnos con quienes quieran venir. Yo no había hecho talleres desde antes de la sí. pandemia presenciales, pues no había vuelto a hacer. Así que eso, estamos entusiasmados, así que aprovechamos de contarle ese dato, lo más directo, porque ahora estaba mirando la página del ceesantiago.cl.
Existe en la información del taller, pero está todavía lo de septiembre. En cambio, si van al Instagram del Daniel o el mío, van a encontrar toda la información. O en Twitter, todo cine, todo _cine, que es el Twitter de Daniel, está también ahí toda la información. Daniel, tremendo placer conversar contigo, querido, de cómics. Muchas Al aire gracias, esta Antonio, vez. igualmente. Así es. Un Muchas abrazo. gracias a ti. Nos vemos. Nosotros despedimos a Daniel, despedimos el programa. También mañana a las 21 tenemos República de las Letras. Vamos a estar hablando de Hiromi Kawakami y de su libro De repente oigo la voz del agua. Es notable esa novela japonesa. Y el lunes a las 10 regresa todo el equipo para hacer semáforo. Que tengan buen viernes. Hasta acá nuestro semáforo de hoy.